Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, continúan las peleas en el bloque de unidad que estaba conformado por Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Amparo Vallivian y algunos líderes políticos más. No recuerden que esta semana Jorge Tuto Quiroga puso puso en duda su participación en este bloque de unidad, indicando que las encuestas que estaban o que se querían realizar habían sido filtradas las preguntas o que no iban acorde a lo que el Tribunal Supremo Electoral indicaba y demás situaciones. Y el día de hoy, 6 de abril, el día de hoy es domingo, ha enviado esta carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que se las voy a leer a continuación y luego vamos a comentar algunas cositas, ¿no? Eh, La Paz, 6 de abril, señor Oscar Toffel Salazar, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Como es de conocimiento público y notorio y como he manifestado en diversos medios de comunicación social en reiteradas oportunidades, pongo en conocimiento de manera formal que la encuesta de opinión electoral que ha sido anunciada por uno de los miembros del bloque de unidad quien financia la misma, Samuel Doria Medina, y misma que se está desarrollando en estos días, no me involucra ni ha sido concertada con mi persona, pese a ser miembro del bloque y precandidato a la presidencia del Estado. Tanto las empresas que realizan las entrevistas de campo, la metodología y supervisión no corresponden al bloque de unidad, sino solamente a quien financia la misma, que es el señor Samuel Doria Medina. Quiero afirmar de forma clara que mi persona no ha participado en la contratación de estas empresas ni el levantamiento de datos en el campo. Mi decisión de no participar en la presente encuesta de opinión pública para decidir el candidato a la presidencia del bloque de unidad se basa fundamentalmente en el respeto a la ley. En este sentido, la ley número 018 del órgano electoral plurinacional en su artículo 6, numeral 10, señala que, artículo 6, competencia electoral, el órgano electoral plurinacional tiene las siguientes competencias: 10, regulación y fiscalización de la propaganda electoral en medios de comunicación y de la elaboración y difusión de estudios de opinión con efecto electoral. Como se puede ver, el Tribunal Supremo Electoral, en tanto es la entidad responsable de garantizar la transparencia y equidad de los procesos electorales en Bolivia, está obligado a regular y fiscalizar las encuestas que se llevan a cabo, evitando que se las manipulen con fines partidarios o mediáticos. Esa regulación, como lo establece este artículo 6, no solo comprende las que se hagan durante el proceso electoral, sino que también comprende las encuestas en fases preelectorales, porque como señala la norma, lo que se tiene que impedir para no dañar el poder soberano del pueblo son las encuestas con efecto electoral. Por ello, comprende tanto la elaboración de las encuestas como su difusión, es decir, no solo su difusión, sino su proceso de elaboración puede tener efectos electorales negativos que afecten el derecho de terceros. Por otra parte, la ley número 026 desarrolla en el artículo 128 lo que se entiende son estudios de opinión en materia electoral, y en el inciso A señala que se forma parte de estas las encuestas preelectorales, definiéndolas en los siguientes términos. Artículo 128. Estudios de opinión en materia electoral. Son estudios de opinión en materia electoral los siguientes. Inciso A. Encuestas preelectorales. Son estudios cuantitativos de percepción ciudadana realizados con carácter previo a la votación para conocer las preferencias electorales y la intención de voto respecto a una determinada organización política y o candidatura en un proceso electoral, o respecto a las opciones sometidas a consulta en un referéndum o revocatoria de mandato. El artículo 127 de la Ley 026 de régimen electoral indica lo siguiente: el acceso a estudios de opinión en materia electoral constituye un derecho de la ciudadanía en el marco de sus derechos fundamentales a la comunicación y a la información para la participación en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. Por lo que resulta relevante considerar que el acceso a los estudios de opinión electoral tiene vital importancia en el ejercicio de la democracia, al ser un mecanismo que materializa el derecho a la información y comunicación que tiene la ciudadanía para poder ejercer efectivamente sus derechos políticos en los procesos electorales. Entre las facultades del órgano electoral se encuentra la de regular, fiscalizar y supervisar todos los estudios de opinión pública en materia electoral, para lo que se establece un reglamento cuidadosamente elaborado para viabilizar esta atribución de la ley. Todo estudio de opinión en materia electoral debe sujetarse a los preceptos de calidad técnica, publicidad, transparencia y responsabilidad social en el marco de la reglamentación electoral,
Quienes elaboren estudios de opinión en materia electoral son los responsables del cumplimiento estricto de los preceptos y del periodo de difusión establecidos en la ley y sometidos al control y fiscalización del órgano electoral a través del CIPTE. Para tal cometido, cualquier empresa, medios de comunicación, instituciones académicas y cualquier otra entidad que elabore o contrate estudios de opinión en materia electoral están obligadas a registrarse ante el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, que es el CIPTE, ¿no? La reglamentación que ha emitido anteriormente y que con seguridad emitirá Tribunal Supremo Electoral establece requisitos y mecanismos de control que deben obligatoriamente ser observadas y cumplidas a los fines de su transparencia y cuyo incumplimiento puede generar responsabilidades, sanciones y penalidades. No podemos ignorar que el artículo 238 de la ley número 026 bajo el nomen iuris de delitos electorales establece que constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones. Inciso K. Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas. La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente ley será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Los resultados que provoca semejante desatino afectan no solo a precandidatos, como es mi caso, sino al derecho del ciudadano de contar con alternativas para definir su voto. La sentencia ejecutoriada en materia penal constituye causal de inhabilitación según el artículo 234, inciso 4 de la Constitución Política del Estado, que dice: para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. El cumplimiento de la ley es el fundamento del Estado de Derecho, para quienes hemos tenido el honor de ejercer la primera magistratura del país y aspiramos como candidatos a tan alto honor. No puede constituir una opción para violar la ley electoral una decisión tan importante como la de elegir un candidato a la presidencia del Estado. No puede basarse en una legalidad por más que se pretenda disfrazarla. Con el único propósito de dejar en claro que mi persona no ha participado en la realización de estas encuestas y en consecuencia no asume ninguna responsabilidad sobre las mismas, le pido a ese alto tribunal, en el marco de las menciones de control y fiscalización que ejerce, ordene al señor Samuel Doria Medina se sirva a remitir al Tribunal Supremo Electoral los contratos celebrados con las empresas especializadas en estudios de opinión como miembro del bloque de unidad, para comprobar que mi persona no firmó absolutamente ningún contrato. Con este motivo, hago presente a usted y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral mis cordiales y respetuosos saludos. Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Bueno, aquí hay algo que no estoy entendiendo bien, es que Samuel Doria Medina no sabe bien este tema de las encuestas, o Tuto Quiroga está exagerando el tema. El problema aquí es que hay antecedentes, ¿no? Recuerden que a Ernesto Suárez, que creo que era el candidato de Pando, por la difusión de unas encuestas, se lo acusó también y el Tribunal Supremo Electoral lo terminó inhabilitando, ¿no? Y sucedió así. Acá lo que Tuto Quiroga pretende decir es que si se difunden estas encuestas y no son aprobadas, controladas por el Tribunal Supremo Electoral, también se lo podría inhabilitar. Pero está la pregunta, o sea, Samuel Doria Medina no creo que haya invertido la cantidad de plata que ha invertido para ser inhabilitado por el tema de encuestas. Entonces, no sé, me parece bueno, es risible siempre lo que ha sucedido con la oposición, ¿no? Esta creo que es una oportunidad de ganarle al MAS, pero si Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga siguen actuando así, es muy difícil que le ganen a Andrónico, porque Andrónico ya ha empezado a dar los primeros pasos. Y como les decía en otros videos, Andrónico es el rival a vencer. No es Evo Morales, no es Luis Arce, no es Eduardo del Castillo, es Andrónico Rodríguez. Y si la oposición continúa actuando así, pues bueno, vamos a tener nomás otros 4 o 5 años del MAS y vamos a ver quién salva a Bolivia.